Queridos amigos, estábamos diciendo este pasado 24 que el nacimiento de Jesús parte en dos la historia de la humanidad. Y la parte en dos, de hecho, nadie que se aventure por los caminos de la historia deja de reconocer que hay un antes y un después de Cristo. De todos. Eso lo dicen los ateos y los cristianos y los que no lo son y los estoicos. Todos hablan de antes y después de Cristo. Pero es que la llegada de Cristo no solamente supone un cambio de concepción del hombre, del valor del hombre. El hombre deja de ser un número del habitante de una tribu, del habitante de una ciudad, como se llama la organización básica del Estado, sino que pasa a ser nada menos que hijo de Dios. Y eso es todo un cambio en todas las dimensiones del pensamiento humano. Tanto así que tenemos que andar camino, ver cómo el cristianismo tiene una influencia gigantesca en los imperios romanos decadentes, en el imperio romano de Occidente y en el imperio romano de Oriente. A partir de Constantino, el cristianismo es un hecho colosal de la historia humana. Pero ahí no paran las cosas. El imperio de Oriente se cae, lo mismo que se había caído el imperio de Occidente. Justiniano desaparece, y desaparece con Justiniano toda una parte de la historia. Pues, ¿qué sucede en el entretanto, en la Edad Media? Lo habíamos dicho, lo anticipamos, la Edad Media es una larga noche en la historia humana, donde todavía no aparece el fenómeno del Estado, está muy lejos de consolidarse, donde los hombres perdieron el norte, perdieron la guía. Roma ya no dicta su sentencia, Roma locuta es causa finita, eso se acabó. Y estamos en manos de pequeños o grandes filibusteros, de mercenarios, de gente que vende su espada y se la vende al señor rico de la zona, que es el señor feudal. Pero viene un momento de la historia que tenemos que reconocer es también un momento culminante. El hombre se cansa de la oscuridad de la Edad Media, quiere encontrar algo, quiere buscar algo, y en esa búsqueda es donde surge el Renacimiento. El Renacimiento es toda una eclosión del espíritu humano, de la cultura humana, en búsqueda de algo, en busca de algo que se le había perdido. Y por eso se llama renacimiento. ¿Qué quiere decir renacimiento? Que el hombre vuelve a nacer. ¿Después de qué? Después de la noche de la Edad Media. Entonces, ¿hacia dónde se vuelve? Se vuelve hacia el mundo clásico. Y el mundo clásico es el que domina con una fuerza sencillamente dramática. Una fuerza que determina toda la cultura de siglos. ¿En qué se expresa esa cultura? Pensemos solamente en lo que significa la cultura del Renacimiento en la pintura. Nunca la humanidad produjo tantos genios. Nunca. Nunca la humanidad estuvo tan dedicada a cultivar un arte específico como fue el arte de la pintura en el Renacimiento y a premiarlo y a distinguirlo por una calidad especial, la calidad del pintor renacentista. Que tiene unos temas, claro que los tiene, los desnudos de algunas mujeres, tiene el tema de esa vieja historia, de la historia antigua a la que se quiere renacer, y entonces hay la fábula, el mundo de la fábula. Pero la verdad es que el Renacimiento pictórico sin las obras dedicadas a lo divino quedan valiendo muy poco. Y solamente con que uno citara la trilogía fundamental de los grandes pintores del Renacimiento, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci
Y Rafael ahí tiene un contenido religioso descomunal. La Capilla Sixtina es la obra pictórica más grande de la humanidad y no se vuelve a repetir y no hay nadie que la repita. No hay otro Miguel Ángel ni habrá otro Miguel Ángel. Y pues no solamente eso se le debe a Miguel Ángel, sino sus obras escultóricas monumentales, el David y la Pietà y el Moisés. Pero no vamos a detenernos tanto en ese genio cuanto en lo que significó como manifestación del arte de la pintura, que tiene también en Leonardo una expresión sencillamente fantástica. Leonardo es uno de los grandes genios que la humanidad produjo en todas las épocas. Pero si ustedes le preguntan a 10 personas quién fue Leonardo da Vinci, 9 le dirán que un gran pintor. Él fue grande en muchas áreas del pensamiento, del conocimiento. Inmenso fue Leonardo y se anticipó a la tecnología del futuro en siglos. Pero fundamentalmente él fue un pintor. Y uno se pregunta, ¿y cuál es la obra primaria por la que todo el mundo recuerda a Leonardo da Vinci? La Última Cena, eso no tiene duda ninguna. Es una de esas obras que pasarán las generaciones y las generaciones y que todo el mundo seguirá admirando y prosternándose ante semejante genio. Y Rafael es en el arte medieval y pasado el medioevo el colosal, el gigantesco pintor de obras pías, de obras religiosas, y fundamentalmente de caras y de vírgenes. La obra de Rafael Sanzio, es una obra sencillamente prodigiosa. Y uno diría, bueno, ya con esos 3 genios basta, ¿no? Con que el medioevo haya producido semejantes genios, todos que tienen por centro el tema divino, ya bastaría. ¿Y qué dicen ustedes de Piero de la Francesca? ¿Y qué dicen de de Botticelli? ¿Y qué dicen del Perugino? ¿Y qué dicen de...? Es que es una lista de genios de la pintura sencillamente descomunal, con unos temas esenciales que son los temas relativos a la divinidad. Eso se prolonga en el tiempo e inclusive llega hasta muy cerca de nuestros días. El arte nuestro, el arte de estos países en su época primitiva es un arte esencialmente religioso. Si ustedes ven el arte en México y el arte en el Perú y el arte entre nosotros, sin Gregorio Vázquez Ceballos no estamos hablando nada de la pintura colombiana, y toda esa es pintura con objeto divino. Y así pues se echa a andar por el mundo esa forma, esa expresión cultural religiosa alrededor de Jesús, alrededor de los principios fundamentales de la fe cristiana que parten la historia humana, en este caso la historia de la cultura.